Hola, en este video vamos a ver el método de la bisección que se utiliza para resolver ecuaciones algebraicas no lineales con una variable independiente. Además de la explicación teórica del algoritmo matemático, vamos a ver cómo programarlo en Python y utilizarlo en la solución de un problema concreto. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Como se vio en el video previo, un problema que se presenta frecuentemente es encontrar las raíces de ecuaciones de la forma que está aquí, f de x igual a 0, donde f es una función real de una variable independiente, que en este caso es x. Si no has visto este video, te invito a que lo revises antes de continuar, dándole clic al recuadro de la pantalla. Gráficamente, podemos ver que la función f puede tener una solución o cruzar por 0, ninguna solución o no cruzar por 0, o varias soluciones o raíces reales que cruzan por 0. Por ejemplo, ahí hay dos cruces por 0. Existen diversos algoritmos numéricos que son iterativos para encontrar solución a estas ecuaciones, tales como el método de la bisección, los métodos de Newton-Raphson de primer orden y de segundo orden, el método de la secante o el método de punto fijo, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos métodos es general, es decir, no hay un algoritmo que funcione con todas las ecuaciones y cualquier valor inicial para las iteraciones, y a priori es difícil saber si el método tendrá convergencia o incluso a cuál raíz converge el método cuando se tienen raíces múltiples. Como ya se los mencioné, en este video en particular vamos a ver el método de la bisección. En el método de la bisección se considera que inicialmente se cuenta con dos valores, xp y xn, los cuales satisfacen que la función evaluada en xp es positiva y la función evaluada en xn es negativa. Es por eso que se selecciona los subíndices p de positivo y n de negativo. Dado este cambio de signo, en algún punto intermedio entre xp y xn, la función f, que se considera continua, debe cruzar por 0, por lo que se calcula el valor medio entre estos dos puntos. Con este nuevo valor denominado xm, se evalúa el valor de la función. Así, si el valor de la función evaluada en xm es positivo, se sustituye el valor de xp por el de xm, como en el caso que se muestra en el ejemplo. Mientras que si el valor de la función evaluada en xm es negativo, se sustituye el valor de xn por el de xm. Con esto, la distancia inicial entre el punto xp y xn se ha logrado disminuir a la mitad. Este procedimiento se repite. Por ejemplo, ahora en la figura, el valor de la función es negativo, por lo que se reemplaza el valor de xn por el de xm. Al llevar a cabo de manera iterativa este procedimiento, nos aproximamos cada vez más al punto de cruce. Este acercamiento podría ser asintótico, es decir, que se requieren un número infinito de iteraciones para alcanzar el punto de cruce. Por lo que para tener un procedimiento finito, las iteraciones se deben detener de acuerdo a un criterio de exactitud o a un criterio de convergencia. El criterio de exactitud tiene que ver con qué tan próximo está a 0 el valor de la función evaluada en xm, mientras que el criterio de convergencia tiene que ver con qué tan separados están los puntos xp y xm. El procedimiento que acabamos de ver se puede pasar a un pseudocódigo o a un diagrama de flujo. Entonces, además de proporcionar la función f a la que queremos encontrar una raíz, se debe introducir los valores iniciales de xp y xn. Los valores para los criterios de convergencia y exactitud, denominados epsilon y epsilon1 respectivamente, y el número máximo de iteraciones, para evitar que el algoritmo se quede atrapado en el ciclo iterativo eternamente. Hay dos resultados posibles, el valor aproximado de la raíz o un mensaje de fallo. El primer paso consiste en evaluar si los valores proporcionados para xp y xn producen valores con signos contrarios para la función f. Si esto no ocurre, el algoritmo debe parar y se genera un mensaje de fallo. En cambio, si se tienen signos diferentes, entonces se continúa con el paso 2, que inicializa el contador de iteraciones. El tercer paso consiste en iniciar el ciclo,
que se terminará cuando se alcance el número máximo de iteraciones o cuando se logre alcanzar el criterio de exactitud o de convergencia. En el paso 4 se calcula el valor medio. En el paso 5 se evalúa el criterio de exactitud, que si se cumple, termina el programa, regresando el valor aproximado de la raíz. En el paso 6, dependiendo del signo de la función evaluada en xm, se decide si se cambia el valor de xp o el de xn. En el paso 7 se evalúa el criterio de convergencia, que si se cumple termina el programa, regresando el valor aproximado de la raíz. Finalmente, en el paso 8 se incrementa el contador de las iteraciones y se regresa al paso 3. Cuando se alcanza el número máximo de iteraciones, se ejecuta el paso 9, que arroja un mensaje de fallo. Este algoritmo se puede programar en Python. Vamos a comenzar con el módulo donde programaremos los métodos numéricos de este curso. Vamos a empezar poniendo un comentario de múltiples líneas y este comentario pues comienza con 3 apóstrofes y termina con 3 apóstrofes. Aquí simplemente lo único que voy a poner es que se tiene un módulo para resolver métodos numéricos. El primer programa que vamos a hacer, entonces dijimos que es el método de la disección para ecuaciones algebraicas de una variable. Y pues bueno, vamos a definir la función del método numérico en sí. A este método le voy a nombrar bisección. Este método, como vimos en las diapositivas, que están aquí, requiere que proporcionemos el dato de la función. Vamos a dar la función f. Además, vamos a pedir que nos den los valores xp y xn. Además, necesitamos un criterio de convergencia. El criterio de convergencia le vamos a llamar tol x, el criterio de exactitud le vamos a llamar tol f y el número máximo de iteraciones. Ahora, estos 3 valores son indispensables, sin embargo estos podríamos asignarles un valor de default. Si el usuario no nos da esos valores, entonces el criterio de convergencia va a ser 1 por 10 a la menos 6 y el criterio de exactitud también va a ser 1 por 10 a la menos 6, mientras que el número máximo de iteraciones vamos a ponerlo como 100. Con eso ya definimos la función de bisección. Esa función, ¿qué va a regresar? Pues lo que va a regresar es el valor xm, que es la mejor aproximación al punto de cruce de la función f por 0, y además vamos a regresar un mensaje. Lo primero que necesitamos hacer entonces es determinar si la función evaluada en xp y evaluada en xn tiene signos diferentes. Para esto pues vamos a nombrar la función fn, va a ser la función que estamos proporcionando aquí evaluada en xn y la función fp evaluada en xp. Vamos a necesitar evaluar los signos de esta función. Para obtener la función signo necesitamos importar una paquetería que sería numfi. Le vamos a poner np. Aquí tenemos que evaluar si el signo, que es una función de numfi, de fn es igual a el signo de fp. Entonces, cuando son iguales no podemos ejecutar. Y entonces el mensaje que vamos a regresar sería que la función en xp y xn debe tener signo diferente. Si el signo es diferente, entonces podemos continuar con el procedimiento. Aquí vamos a poner un else. El usuario nos va a dar un valor de xp y xn, nos va a dar 2 valores, pero probablemente el usuario no sepa si el primer valor que nos dio va a dar una función positiva y el segundo una función negativa, o a la inversa. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer esa corrección por si el usuario nos dio los valores al revés, que nos haya dado el valor de xp en lugar de xn. Para esto pues simplemente tenemos que evaluar el signo de la función n. Si la función n es positiva, xn yo había propuesto que la función n fuera negativa. Entonces si nos dio al revés los valores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente aquí voy a definir el valor de xm, le voy a asignar un valor, puede ser el valor x medio. Y entonces el valor de xm lo voy a reasignar y le voy a poner xn. Luego el valor de xn lo voy a sustituir por el valor de xp y el valor de xp lo tengo que sustituir por el valor de xn, pero como aquí ya lo cambié, entonces por eso utilizo xm. Para las funciones igual, voy a definir la función fm como fn, fn como fp y fp como fm. Con esto pues estamos invirtiendo. Si el usuario nos dio los valores volteados, aquí simplemente hacemos esa corrección. Ya que hicimos eso, pues lo siguiente sería ahora sí comenzar con el ciclo. Aquí vamos a hacer un ciclo. Podemos utilizar un ciclo while o podemos utilizar un ciclo for. Yo voy a utilizar un ciclo for. De todas formas, adentro del ciclo for puedo utilizar break para salir del ciclo cuando se logre un criterio de convergencia o de exactitud. Entonces n va a ser mi contador y aquí va a ser en el rango de n máxima. Entonces dependiendo del número máximo de iteraciones es lo que va a ocurrir en este ciclo. ¿Qué va a hacer en este ciclo? Pues primero hay que calcular la x media. ¿Por qué? Porque aquí la x media ya lo utilicé. Entonces hay que volver a calcularla y puede ser
esta fórmula, el valor medio, y calcular el FM, que sería la función evaluada en XM. Lo siguiente es el paso 5. En este paso 5 vamos a evaluar si ya se alcanzó un criterio de exactitud, para lo cual tenemos que poner un condicional. Si el valor absoluto de la función FM es menor que la tolerancia que yo le asigné al criterio de exactitud, entonces tengo que asignar un mensaje, y el mensaje va a ser se logró o se alcanzó el criterio de exactitud con, aquí podemos poner el valor que se alcanzó. Para eso pues vamos a poner format, el absoluto de FM, y tenemos que dar qué tipo de valor va a regresar. Va a regresar un número con 2 cifras significativas en formato exponencial. Vamos a agregarle este texto. Entonces es el texto que dice se alcanzó el criterio de exactitud, y además, pues bueno, damos el valor. Y vamos a ponerle FXM igual a esto. Y además vamos a terminar el ciclo, porque ya se logró ese criterio. Aquí me faltaron ponerle los 2 puntos. Si no se logra alcanzar ese criterio, entonces lo siguiente es hacer el paso 6. En este paso es cuando determinamos si vamos a asignar XM a XP o XM a XN. Para esto vamos a hacer simplemente otro condicional, y aquí entonces tendríamos que poner si el signo de FM es igual a el signo de FP, entonces estaríamos diciendo que es positivo. El que vamos a sustituir ahora es XP. XP ahora sería el nuevo valor XM, y FP, su nuevo valor, sería la función FM. Si no, ahora entonces XN sería XM y FN sería FM. Y eso pues es básicamente el paso 6. Podemos ahora hacer el paso 7. En este paso 7 tenemos que determinar si se alcanzó el criterio de convergencia. Para eso pues simplemente tenemos que poner otro condicional similar a este. Entonces vamos a poner si el valor absoluto de XN menos XP es menor a la tolerancia a X, que es el criterio de convergencia, entonces lo que tenemos que hacer es regresar un mensaje similar a este, nada más que vamos a ponerle que se alcanzó el criterio de convergencia con, y aquí pues ya podemos dar el valor absoluto de XN menos XP. Cuando ustedes quieren cortar una línea, si es muy larga, pueden ponerle una diagonal. Vamos a hacer lo mismo para que se alcance a ver el programa completo. Lo siguiente es detener el programa si se alcanza este criterio. Finalmente, se termina el ciclo. El paso 8, que consiste en actualizar el número de la iteración, se hace automáticamente en el ciclo for. Lo último que se tiene que hacer es imprimir el mensaje que se haya determinado. Lo que vamos a hacer es, terminando el ciclo for, vamos a ponerle un condicional. Si n es igual a n máxima menos 1, cuando ponemos este ciclo, n empieza desde 0 y termina hasta n menos 1. Hay un total de n máxima iteraciones, pero el primer valor de n es 0 y termina en n igual a n máxima menos 1. Entonces, si el valor de n es igual al valor de n máxima, ¿qué es lo que ocurrió? Que se hicieron todas las iteraciones porque nunca se alcanzó el criterio de convergencia o de exactitud. Este condicional lo que evalúa es básicamente eso. Y el mensaje entonces que va a dar sería que se alcanzó el número máximo de iteraciones y no se logró convergencia. Aquí me equivoqué, es mensaje, para que sea consistente con todo. Acá también, aquí también y acá también. Finalmente resulta conveniente agregar algunos comentarios para entender qué es lo que se está haciendo. Con esto queda totalmente programado el método de la bisección. Lo probaremos con un ejemplo. Si tú quieres dimensionar una red de tuberías o quieres calcular la energía necesaria para bombear un fluido, debes considerar las pérdidas de energía debidas a fricción del fluido en las paredes de la tubería. ¿Cómo logramos esto? Pues esto se logra mediante la determinación del coeficiente de fricción. Usualmente se utiliza un gráfico como este que está aquí, que se llama diagrama de Moody, en donde se grafica el factor de fricción, denominado F, contra el número dimensional de Reynolds para diferentes rugosidades relativas en la pared de la tubería. En este gráfico hay una región de flujo laminar para Reynolds menores a 2100, que no dependen de la rugosidad y donde existe una ecuación analítica muy simple. F igual a 64 entre el Reynolds. Además, existe una pequeña región de transición que conduce a la región turbulenta, totalmente desarrollada, que sí depende de la rugosidad. Así, por ejemplo, para un Reynolds de 10 a la 6 y una rugosidad de 0.0001, se tiene un factor de fricción aproximado de 0.02. Este proceso de lectura en gráfica es lento y puede ser tedioso, por lo que automatizarlo pues, puede ser muy útil. Para lograr esto, se puede utilizar la ecuación de Colebrook. En esta ecuación se tiene un factor de fricción en ambos lados, y además depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, que es la relación de la rugosidad y el diámetro de la tubería.
Voy a generar un nuevo archivo que se llame Colebrook bisección. En este archivo, pues bueno, nuevamente podríamos poner comentarios. Para desarrollar este método, lo primero que voy a hacer es importar precisamente la paquetería que acabamos de desarrollar, que denominamos met_num_mapic3. Y le voy a nombrar mn nada más, para no escribir ese nombre tan largo. Además, voy a necesitar nonfi para la función logaritmo. Lo siguiente que voy a hacer es generar la función de Colebrook. Para esto, voy a definir su nombre. Lo voy a nombrar Colebrook y voy a poner de qué depende. Depende del factor f, del término ed, que es la rugosidad relativa, y del Reynolds. Esta función, lo que va a regresar, le voy a nombrar g. La función de Colebrook es esta que está aquí. Esta ecuación se puede reacomodar para llevarla a esta estructura. Lo que voy a hacer es sacar la inversa de cada lado. Entonces la inversa de este lado es esta y la inversa de este lado es esta. Ahora elevo al cuadrado cada lado, aquí va a quedar f, este término elevado al cuadrado, pues este término se va a cancelar, y aquí pues va a quedar todo este elevado al cuadrado. Y por último, voy a pasar todo este término restando, entonces va a pasar restando y va a quedar igualado a 0. A este le voy a llamar psi de f, que precisamente es la función que yo quiero que quede igualada a 0. La función de Colebrook, vamos a poner que nos regrese psi, y pues esta psi va a ser igual, entonces tenemos que escribirla, va a ser f menos 1 entre, y entre paréntesis voy a poner todo lo que está dividiendo, y además está elevado al cuadrado, y entonces es 2 por el logaritmo decimal. Para el logaritmo decimal en Python vamos a utilizar la paquetería nonfi, y vamos a ponerle log10, que es el logaritmo, y adentro tenemos que poner los argumentos. Aquí sería la rugosidad relativa ed entre 3.7 más 2.51, entre el Reynolds y entre la raíz. La raíz también vamos a utilizar la paquetería nonfi y va a ser sqrt de f. Esta es la función de Colebrook. Lo siguiente que vamos a hacer es el ejemplo que habíamos visto. Asignamos un Reynolds de 1 por 10 a la 6 con una rugosidad de 0.01 y en esta gráfica se ve que es aproximadamente 0.02. Vamos a probar si eso es consistente. Y lo que voy a hacer es asignar el Reynolds de 1 a la 6, el término ed de 0.001. Ahora voy a mandar llamar el método numérico. El factor de fricción, f, va a ser igual a mn, que es la paquetería que acabamos de desarrollar, y nosotros le llamamos bisección. Y en este vamos a mandar llamar esta función. Nada más que la función que tenemos que dar es una función de un solo parámetro. Como aquí nosotros definimos una función que tenía 3 parámetros, entonces la vamos a redefinir como una función de un solo parámetro. Para esto utilizamos la instrucción lambda y vamos a poner que depende de f. Esto lo que hace es toma la función de Colebrook, asigna estos valores numéricos a ed y Reynolds y deja la función como una función que solamente depende de un parámetro, que es f. Si recuerdan, esta función requiere que le demos la función f, el valor xp, el valor xn, y podemos opcionalmente darle las tolerancias y el número máximo de iteraciones. Con los 3 parámetros que le demos inicialmente es suficiente. Para estos valores que vamos a asignar, podemos darle un intervalo de 0.001 y 0.1 aproximadamente. Vamos a darle el valor 0.1 y 0.001. Este sería el valor de xn y xp necesarios. Y con eso pues ya tenemos la solución. Simplemente vamos a ponerle aquí que imprima print f. Vamos a guardar y ejecutar. Arroja un error. ¿Cuál fue el error? Pues bueno, lo podemos corregir fácilmente. En esta parte, cuando definimos funciones, tenemos que poner 2 puntos. Me había faltado agregarle esos 2 puntos. Aquí vamos a ponerle que nos dé f y vamos a ponerle m como el mensaje. Y entonces vamos a imprimir f y el mensaje m. Lo volvemos a ejecutar y entonces ya da el valor de f y dice se alcanzó el criterio de exactitud. Este es 0.0199, prácticamente es el 0.02, que es el que se encuentra aquí en la gráfica. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que el programa funciona correctamente. Si nosotros quisiéramos reproducir esta gráfica completa, pues entonces podríamos simplemente importar otra paquetería que va a ser matplotlib.pyplot. Y le vamos a poner plt, que es una definición estándar, para mandarla a llamar con un nombre más corto. Aquí lo que voy a hacer es generar una lista de valores en los cuales yo quiero determinar el factor de fricción. Para eso pues voy a poner una lista logarítmica. Voy a generar un vector que empiece en 1 por 10 a la menos 1, que termine en 1 por 10 a la menos 5 y que tenga 9 valores en ese rango. Y esos son los diferentes valores de rugosidad relativa que voy a tomar.
Además, voy a poner un Reynolds, un rango de números de Reynolds. Y este rango, pues aquí lo puedo poner que empiece cuando empieza el régimen turbulento o el régimen transitorio, hasta 1 por 10 a la 10. Y voy a poner que me genere 50 puntos. Además del número de Reynolds, vamos a rellenar el factor de fricción. También vamos a generar un espacio lineal, por lo pronto nada más para definirlo, que empiece en 0, termine en 1 y que sea de la dimensión del Reynolds. Aquí lo que vamos a hacer es ir rellenando este vector. Vamos a poner unos ciclos anidados. El término ed, que va a ser el parámetro, vamos a moverlo en los diferentes valores de ed que está aquí. Aquí este es un vector de dimensión 9, que empieza en 1 por 10 a la menos 1 y termina en 1 por 10 a la menos 5. Este va a ir tomando cada uno de estos 9 valores. Vamos a hacer otro ciclo anidado ahí para, voy a poner m, en el rango de la longitud de Reynolds. Entonces, los 50 puntos que va a generar aquí, m va a empezar en 0 y va a terminar en 50. Vamos a asignar fm, de los 50 elementos de f vamos a ir rellenándolo. Vamos a ponerle f y el mensaje que genera. Vamos a volver a llamar este método numérico. Nada más ahora la diferencia es que vamos a ir asignando diferentes valores de ed. Va a tomar este valor de ed y va a tomar el Reynolds m. Entonces vamos a ir cambiando los diferentes valores de rugosidad y los diferentes Reynolds. Cada ciclo interno va a ir rellenando un valor para cada número de Reynolds con un valor de rugosidad fijo. Ahora, para graficar el resultado, pues le podemos poner pltplot y ponemos que me grafique el Reynolds contra f. Ya que termine, vamos a ponerle la escala. Vamos a pedir que sea logarítmica en dirección x y en dirección y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle aquí escala logarítmica en y. Vamos a poner los límites de x de 1 por 10 a la 3 a 1 por 10 a la 10. Vamos a ponerle la etiqueta al eje X, número de Reynolds, y vamos a hacer algo similar pero para el eje Y, que sería factor de fricción. Vamos a poner una rejilla para la escala más pequeña y vamos a mostrar la figura. Guardamos y ejecutamos. Aquí me faltó agregar los 2 puntos en cada uno de los ciclos. Aquí tiene que ser el logaritmo decimal, no un log space. Lo ejecutamos. Y ahí está la gráfica de la ecuación de Colebrook. Si nosotros comparamos, es el tipo de gráfica que está aquí. Si se fijan, aquí esta línea parece que no está alcanzando el valor correcto. Quizá convenga ampliar un poco más este límite. Por ejemplo aquí. Además, no podemos visualizar esas líneas qué rugosidad tienen. Para eso voy a generar un texto que se pueda desplegar. Ahí está la gráfica con las diferentes rugosidades. Entonces, ahora sí podemos comparar las dos figuras. Y si se fijan, ahora se ve correctamente las rugosidades en cada caso. Entonces podemos ver que para 1 por 10 a la 6 y rugosidad de 1 por 10 a la menos 3 es aproximadamente 0.2, que es precisamente lo mismo que está en esta gráfica. Por lo pronto es todo. En los siguientes videos veremos otros métodos. No se te olvide consultarlos dándole clic en alguno de los enlaces que aparecen aquí. Recuerda que las matemáticas son exactas, aun cuando en los métodos numéricos se trunquen las iteraciones. Saludos y nos vemos a la próxima.